Bien, que tenemos que encender cámaras. Luis, ¿cómo está? Bien, bien, doctor. Un gusto saludarlo. Gusto. Eric, Jovanka, ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿cómo está Eric? Elena, por favor. María Lidia. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? María Lidia Vinaya, por favor, su cámara. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien. Muy bien. Bueno, creo que los demás se han olvidado que teníamos que empezar puntual, ¿no es cierto? Pero en honor a lo que ustedes ya han entrado, empezamos el tema. En este módulo ya básicamente vamos a hablar la mitad de la denominación del curso, o sea, ya nos vamos a introducir a lo que es la auditoría. Fabián, igual su cámara, por favor. Entonces, vamos ya a hablar de la auditoría en salud, en principio, ¿ya? Pero vamos a hablar de la auditoría médica, vamos a hablar del manejo del expediente clínico y la última clase va a ser un informe, modelo de informe de auditoría médica. Todo el contenido ya está en plataforma. Sus trabajos de sobre 40 y 60 puntos también están en plataforma. Todas las instrucciones, fechas, todo ya está programado. Así que por favor véanlo. No vamos a postergar ni suspender ninguna fecha de presentación. En realidad son dos. El trabajo de 40 puntos y el de 60. Que ya están en la plataforma, la descripción de lo que tienen que trabajar y demás. Por favor, no esperen a que sean 2 días antes del trabajo. Entonces, hoy al terminar el módulo, les invito a que revisen. Ya esta vez se ha subido todo el material del módulo, no va a ser por semana, porque considero que los que quieran adelantar su trabajo van a necesitarlo. Casi la mayoría tiene ya el libro, entonces vamos a trabajar sobre capítulos del libro, que ya les voy a ir dando. Esa es la única parte que, digamos, se los voy a pasar en WhatsApp, porque en la plataforma no he indicado, ¿no? Pero está en el programa, me imagino que les han pasado ya el plan del trabajo del módulo. Les han pasado el formulario 10 y 11. María Lidia. No vi, doctor, no vi. Ya, en WhatsApp yo se los voy a pasar ahora en la noche, ¿ya? Pero toda la actividad del módulo está programado, está en plataforma. Todo el material, el link de las clases están por semana, lo único. Los trabajos también ya están establecidos, ¿ya? Muy bien, entonces esto ya nos introduce a lo que ustedes se van a dedicar, o sea, a gestión de calidad y auditoría médica. Ahora vamos a hablar de la auditoría en salud en todo este módulo. Y nos vamos a introducir, al final si hay alguna duda sobre los trabajos y demás, me lo dice. Nos vamos a introducir a los principios y fundamentos de la auditoría en salud. Del día de hoy vamos a hablar de ello. Entonces, ya la auditoría para Karuru Ishikawa, tal vez es familiar de nuestra licenciada, Eric, pero por lo visto no está en clases, indica que el auditor posee un conocimiento basado en la experiencia, puede poseer varias fórmulas. Las auditorías son y deben ser usadas para promover la calidad y no para inspeccionar. No es el chacal de la trompeta, no es buscar médicos culpables, personal de salud culpable, no. La auditoría es un método más de los que hay para evaluar la calidad de atención de cualquier empresa, ¿no? Ustedes han visto que, bueno, alguna telefonía celular, sin decir el nombre porque me van a creer que estoy haciendo propaganda, hace sus estudios de satisfacción al usuario. Hay varios bancos que cuando terminan de atenderte te piden que califiques, ¿no? Con las caritas felices y más. Es otro método de estudio de la calidad de atención.
que es el estudio de satisfacción al usuario. Tenemos también el buzón de quejas, que no tienen que dormirse en los hospitales, tienen que ser mínimamente abiertos cada mes, ¿ya? Tenemos los sistemas de acreditación, que lo van a ver creo que con la doctora Georgina Calvimontes. Todos esos son los métodos de evaluación de la calidad de atención de cualquier empresa. ¿Ya? Karen Maribel, su cámara, Fabián su cámara, Jimena su cámara. Alguien me pidió permiso porque estaba de viaje, que está en mi celular, ¿no? ¿Cómo está Carol? ¿Cómo está Paula? Entonces, Buenas noches, doctor. buenas noches. Esa es la función. La auditoría, junto a los sistemas de autoevaluación para una acreditación, mediante el estudio de la percepción y satisfacción del usuario, mediante estudio de buzón de quejas y el contacto directo con los pacientes. Un gestor de calidad no puede ser de escritorio. Tiene que participar en las visitas médicas y tiene que hablar con los pacientes. Tiene que ir a salas. Ya yo no percibo un gestor de calidad que esté sentado en su escritorio y que quiera manejar todo, esté en una función. No se va a enterar de nada. Disculpa, acabo de llegar del turno y es mi primer líquido que estoy tomando. Entonces, la falsa imagen ya de la auditoría en salud es justamente esa imagen que se tiene del comité de auditoría o de los auditores, que fuera un grupo de profesionales de la salud de una institución que son obligados, ¿no? Que hacen la labor de capataces y alteran las relaciones interpersonales justamente, ¿ya? Con los otros colegas. Si alguien es gestor de calidad, se va a dar cuenta. Afecta la relación con los otros colegas. Muy bien, Tatiana Vega, usando el cinturón. Eso está muy bien. ¿Ya? Entonces, afecta. Se tiene la imagen de que, ya, están haciendo auditoría, seguro me van a involucrar, me van a ser responsable. Y más bien, el personal de salud debería ser el más interesado en que se haga una auditoría, porque justamente va a ayudar. Obviamente, si no ha cumplido su cumplimiento a la normativa de los protocolos, sí, pues se va a preocupar. José Luis Barba, su cámara, por favor. Entonces, la auditoría en salud justamente tiene esa connotación. Primero, ¿qué va a evaluar? Hemos dicho el acto médico o el acto del profesional en salud. Va a evaluar también la atención de calidad, ¿ya? Oscar, su cámara. Bueno, por favor, no les tengo que decir a cada uno. Ya saben que entre las reglas de la clase está habilitación de cámaras. Por favor, háganlo. Bueno, retorno. Entonces, en la atención, la calidad de atención en salud. ¿En qué sentido? En la calidad del entorno, ¿ya? En la calidad técnica, en la calidad científica, en la calidad académica y en la calidad humana. Cuando hablamos de la calidad técnica, estamos hablando del equipamiento necesario, de la infraestructura necesaria. Cuando estamos hablando de la calidad humana y del entorno, recursos humanos capacitados y sensibilizados. Esto en gestión de calidad se llama estructura. ¿Ya? Y cuando hablamos de estructura, no se olviden, estamos hablando de la infraestructura, ¿ya? Porque en La Paz y en algunos lugares hay casas que son adaptadas a clínicas, que no tienen el mínimo de la caracterización de un establecimiento de salud, ya sea de segundo o primer nivel. ¿Sí? Del equipamiento, de los insumos y de los medicamentos. Y cuando hablamos de recursos humanos, estamos hablando de recursos humanos capacitados para esa labor. Si es un centro de diálisis, tenemos que tener el personal de salud capacitado en la
aparte de diálisis. Tanto los médicos, obviamente la normativa habla de que debe haber un nefrólogo por turno, pero a veces tenemos escasez de nefrólogos y muchas veces están asumiendo el papel los médicos internistas. Y tiene que haber enfermeras que sean capacitadas en diálisis. Terapia intensiva, lo mismo. Neonatología, exactamente lo mismo. Cirugía también. Por eso es que nuestros colegas enfermeras ya se tienen que subespecializarse, por ejemplo, en la parte quirúrgica, en terapia intensiva, en diálisis, neonatólogas. No sé en los demás lugares, pero por ejemplo, la Universidad de San Francisco Javier tiene una carrera de enfermera obstetriz fuera de la carrera de licenciatura en enfermería. ¿Ya? Todo eso involucra la atención de calidad en salud. Ya. Provecho, Paola. Bueno, entonces, en ese sentido, y está bien porque estoy tomando mi jugo, pero lo estoy dando la vuelta porque no crean que estoy haciendo propaganda. Entonces, en ese sentido, todo esto involucra la atención de salud. Pero también, y es parte de la acreditación, es los derechos en salud. Los derechos y deberes del paciente y los derechos y deberes del médico que extrapola al personal de salud. El otro día en Sucre voy a un laboratorio privado y veo gratamente los derechos y deberes del paciente y también del personal de salud. O sea, lo que era para el médico lo adoptaron como para personal de laboratorio. Y está bien. ¿Ya? Entonces, tanto hablamos de auditoría, pero ¿qué significa la auditoría? Viene del inglés audit, y que paradójicamente, bueno, aparte que significa verificar, comprobar, evaluar, paradójicamente sus raíces latinas vienen del oír. Audire, que es oír, auditio, que es el acto o audición de una lectura pública o declaración, o aditus, que es oído o la facultad de oír, pero también la facultad de escuchar. Pero cuando hagamos auditoría, lo que más vamos a hacer es evaluar documentos. Y ese documento es el expediente clínico. ¿Sí? Es el expediente clínico. Y una de las funciones del gestor de calidad en un establecimiento de salud es velar por el buen diligenciamiento y cumplimiento del expediente clínico. ¿Ya? Y me adelanto que su primer trabajo, aparte de hacer la clásica mapas conceptuales, trabajo sobre la norma técnica del expediente clínico y el capítulo del libro, que les voy a dar después el número que habla de expediente clínico y otros documentos médico-legales, está el tener una copia del expediente clínico de la institución en la cual trabaja. Creo que ya hemos hecho algo en el primer módulo, no recuerdo, pero ahora lo tienen que hacer para ver si está de acuerdo a la normativa del expediente clínico. La próxima semana, justo el próximo miércoles, vamos a ver exclusivamente el expediente clínico. Y el sábado, documentos médicos. O sea, la próxima semana nos vamos a dedicar al expediente clínico. ¿Ya? Porque como futuros auditores, magísteres en auditoría médica y gestión de calidad, tienen que dominar el manejo del expediente clínico. ¿Ya? Entonces, esas tres raíces que debería ser oír, que estamos oyendo, no sé, creo que Eric, bueno, algunos tienen ya el borrador de la nueva normativa de auditoría médica. Eric, creo que lo tienes, ¿no? En Pando. Paula, ¿vos también lo conoces? ¿Ya? No lo subí dentro del material porque se supone que no es todavía oficial, pero sería bueno revisarlo. ¿Ya? ¿Lo has revisado, creo, Eric? Ahora está en clase.
Lo tenemos, pero todavía no lo hemos revisado, doctor, toda vez que no es un documento oficial. No, pero no lo has revisado, por lo menos por curiosidad, porque me has pedido que los revise. Y no te veo en cámaras. Ahora sí. Me has pedido que los revise. ¿Qué ha pasado, Derry? Bueno, a ver si lo podemos revisar en este transcurso para comentarlo un poco. Obviamente no es un documento oficial, pero lo voy a tratar, lo vamos a revisar en estas 3 semanas y vamos a ir viendo qué diferencias importantes, si es que las hay, ¿no? Muy bien. Como toda disciplina, como todo campo, tiene una historia, ¿ya? Y los primeros antecedentes de la auditoría es del auditor, es del oyente. Y se ve dentro de la historia de la humanidad, sobre todo en el aspecto religioso. ¿Quién es el mayor auditor pues, en el aspecto religioso? Cuando se van a confesar, es el sacerdote, ¿no es cierto? Dice que él cuando se va a confesar le lleva unos platitos al sacerdote porque vamos a tardar más de 24 horas, ¿no? Eso, no, mentira, no, eso no ha dicho. Le hago las bromas porque es amigo, ¿no? Entonces, después, la parte de auditar, o sea, de oír, se llevaba al régimen militar. Después al régimen judicial. Y finalmente, la auditoría se plasma en el campo administrativo y en el campo financiero. ¿Ya? Entonces, dentro de América Latina, dentro de la cultura latina, se origina esta palabra de auditoría, sobre todo en el derecho canónico y en el derecho militar, ¿ya? Donde tenían que escucharnos, donde teníamos que confesarnos en la parte religiosa, y en el derecho militar en las órdenes, ¿no? O sea, las órdenes se cumplen, no se discuten, ¿no? Para los que, bueno, han tenido alguna experiencia en la parte militar. Por si acaso pueden cortar cualquier momento y preguntar, no se olviden, ¿no es cierto? Porque esto es un reciclaje, muchos de ustedes tal vez han revisado más cosas. Entonces, dentro justamente de los países latinos nos vamos al mundo anglosajón, que ahora su representante pues no es Inglaterra, es Estados Unidos, ¿no? Donde en el siglo XX, por el año, bueno, todavía no vamos a hablar de la auditoría en salud, pero en el siglo XX, la auditoría surge como revisión de contabilidad, como revisión de cuentas, juramento de cuentas, como revisión de manejos económicos y lo contrario, de delitos de corrupción o de delitos contra la función pública. Entonces, de ahí surgen las primeras auditorías. Y el término de auditoría, que va cambiando gradualmente mientras pasan el tiempo y las décadas, ya no era solo, o sea, ya no era solo el acto de oír, ¿no? Sino era ya de la revisión de cuentas, de contabilidad. Ya sí se empieza un control de la actividad económica, de la actividad financiera, de la actividad administrativa, ¿no? Y obviamente de la actividad profesional en este campo, ¿ya? Ya en una institución pública o privada, cuando hay sospecha de mal manejos o de delitos de corrupción, se hace una auditoría. Y sabemos que a nivel nacional, en este campo, la única institución que hace las auditorías es la Contraloría General de la República. Obviamente puede haber a nivel empresarial sus auditorías internas que nos den indicios de responsabilidad. Y ese manejo en la parte contable nos va a servir muy bien de modelo cuando entremos a hablar en la auditoría en salud. Entonces, definimos, estoy hablando todavía en términos generales de la auditoría, no he entrado ni siquiera a hablar de la auditoría en salud. Entonces, en términos generales, la auditoría que ha experimentado una serie de cambios desde la parte de escuchar en el derecho canónico, en la confesión del pecado,
en la parte de la orden militar, en la parte judicial donde se escucha en el foro, hasta ir a una parte más sistémica, a una parte de seguir un método científico, de seguir procesos que se vuelven más complejos y ya entramos como esta investigación en la parte económica, en la parte financiera y en la parte administrativa. Y de auditar, que era solo oír, pasamos a revisar, pasamos a verificar, pasamos a investigar y pasamos a evaluar. ¿Ya? Entonces ya cambia el sentido porque ya hay un proceso, hay una metodología a seguir. Y casi ya se pierde el aspecto de escuchar y nos convertimos a revisar documentación. Y de ahí que la auditoría se convierte en un procedimiento técnico de control. Definitivamente es un método de control. ¿Ya? Donde hay un examen de libros financieros, de registros financieros, de una verificación de la rendición de informes, de cuentas, de manejos sobre el manejo administrativo, financiero y económico de cualquier empresa. Entonces, ya de solo oír, evolucionamos a una revisión metodológica o metódica, seguir un proceso, seguir un método, se sigue el aspecto científico, y obviamente ese análisis termina en un informe, termina en un dictamen, termina en la elaboración de conclusiones y recomendaciones. Y tomando en cuenta todos estos antecedentes, podemos decir que la auditoría es un examen, es una revisión y es una evaluación. Primera condición, independiente. O sea, ustedes no pueden tener un contacto, algo que los estén presionando, no, totalmente independiente. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la evaluación de actos, de procedimientos, de los documentos que plasmen los estados financieros, ¿no? El cumplimiento de normativa en la parte del manejo administrativo, etcétera. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de una auditoría? De verificar y comprobar el cumplimiento de normativas. Porque si hemos cumplido las normativas, hemos cumplido nuestros estándares de medición, nuestras metas, que en el aspecto financiero son los gastos que se tenía proyectado, que no deberíamos ni sobrepasar, ni tampoco dejar de gastar, ¿ya? Y este estado razonable o el cumplimiento de normativas tiene que ver con lo administrativo de un estado, de una sociedad, de una empresa, de una organización, etcétera, cuyo fin es emitir un informe final de auditoría, un dictamen de auditoría, una opinión de auditoría. ¿Ya? Porque a eso va a llegar. A eso tenemos que llegar. Ustedes cuando trabajen en la evaluación final van a tener que llegar a eso justamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que realicemos una auditoría? No, ya les he dicho, no es el chacal de la trompeta, no es el buscar culpables, no es eso. Lo que básicamente buscamos es apoyar a nuestra empresa, apoyar a los miembros
o a los recursos humanos que es parte de esa empresa. ¿En cuanto a qué? A la calidad, en cuanto a la efectividad, en cuanto a la eficacia de qué? Del desempeño de sus actividades, del desempeño de sus funciones, proporcionando diversos análisis, evaluaciones, recomendaciones, informar a la asesoría jurídica, si vale el término, sobre lo concerniente a la normativa cumplida e incumplida y a las actividades que se han revisado, que han sido auditadas para ver si se ha cumplido o no con las metas de los estándares y con normativa. Silencien sus micrófonos, por favor. José creo que está activado su micrófono. A ver. José Luis Barriga, por favor. Exacto, su micrófono. Lo que tienen que activar es las cámaras, no los micrófonos. Salvo que tengan preguntas. Pero este concepto, quiero adelantarme a decirles que este concepto queda cojo si este informe no termina en un plan de acción correctiva. Si el dictamen, si el informe solo termina en recomendaciones y conclusiones y no se da un plan de acción correctiva, no es una auditoría. ¿Sí? No es una auditoría. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de una auditoría? Primero, respetar la mejora continua de la calidad o el ciclo de Dering, donde planifico, donde llevo a cabo mi planificación, donde hago una evaluación, el check es evaluación, y de acuerdo a estos resultados de evaluación, actúo en seguir con la mejora o reconducir el proceso. Y aquí sale el plan de acción justamente correctivo. Entonces, de acuerdo a las no conformidades que he tenido como resultado en la auditoría, yo replanteo mi plan, de nuevo, actúo, evalúo y otra vez actúo para compensar. Por eso es un ciclo que pueden empezar en cualquiera de los puntos que estén aquí. A eso se denomina ciclo de Dering, que lo van a profundizar cuando justamente vean la parte de gestión de calidad. Otro principio es totalmente independiente. Totalmente independiente. ¿Sí? No se basa en chismes, no se basa en qué dirán, se basa en evidencias. No en la parte subjetiva, en evidencias. Por eso ya se habla mucho, hace muchos años, de la medicina basada en evidencias, no es nada nuevo. Más bien todavía no tenemos esos tipos de auditoría en nuestro medio normado, como auditoría médica basada en evidencias, más bien. Tiene que ser confidencial, definitivamente. El auditor tiene una base ética de manejar todos los datos que está auditando de manera confidencial. Y todos estos puntos no van a servir si el auditor no tiene ética. Si no tiene ética en su actuar. Si no tiene ética, obviamente no va a actuar independientemente. Puede estar al mejor postor. No se va a basar en evidencias. Va a ser subjetivo. No va a ser nada confidencial. Y obviamente no le importa ni va a buscar la mejora continua de la calidad de su empresa. Entonces, esos son los principios de una auditoría.
¿Cuál es la importancia de realizar una auditoría? Primero, una evaluación sistemática de la realidad de la institución. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer una evaluación sistemática, un diagnóstico claro, preciso de la realidad de una institución? Para conocer sus fortalezas y las debilidades. En realidad, más que debilidades, las no conformidades. Que para el gestor de calidad o para el auditor, las debilidades, las no conformidades, deberían transformarse en oportunidades de mejora continua. Ya eso se llama mejora continua de la calidad. A eso también denominamos los ciclos cortos de calidad. Que si bien nuestra normativa está dedicada al reporte materno-infantil, de esa normativa, sus primeras 10 páginas, les aconsejo si lo pueden revisar. Es muy importante para entender la mejora continua de la calidad. La auditoría es una herramienta de gestión, definitivamente, y de garantía de la calidad. Obviamente, si no tiene los datos claros que se hacen después de ver el cumplimiento de los indicadores, es básico tener un diagnóstico preciso para tener una buena gestión y garantizar la gestión dentro de la institución. Nos permite identificar las deficiencias traducidas en no conformidades de los procesos, y en el momento en que definamos las no conformidades o podamos resolver esa identificación de deficiencias y no conformidades, no vamos a favorecer la prevención del fenómeno o ya la acción sobre el fenómeno. ¿Genera confianza? Claro que sí. Si el personal se da cuenta que es una auditoría confiable, que guarda la confidencialidad, ya, y hay métodos que se los puede replicar en cualquier momento en la investigación, entonces, y nos permite verificar y la retroalimentación gerencial sobre el cumplimiento de los objetivos. O sea, genera confianza, verifica y hay una retroalimentación a nivel de la MAE en cumplimiento de objetivos. Facilita ¿qué? El reconocimiento de alguna desviación estándar que se pueda dar y normatiza, o da la normativa que rige la empresa. Va a velar por el cumplimiento de acciones correctivas en el manejo extraordinario, ¿no? O sea, cumplimiento de acciones correctivas en el plan de acción correctiva. Perdón, no de manejo extraordinario, pero en el plan de acción correctiva. Entonces, ahora comenzamos a hablar. Fabiana, sus micrófonos. Encienda su cámara y silencie el micrófono porque no lo está haciendo. Ya empezamos a hablar recién de la auditoría en salud. ¿Ya? Y por el siglo XI al siglo XIX, la auditoría en salud se basaba en estadísticas. ¿Ya? Fabiana Mamani, por favor, su micrófono. Ay, no sé. Ya. Entonces, la auditoría en salud, les decía, sobre el siglo XI y siglo XIX, todo el desarrollo se basa en las estadísticas. ¿Y de qué? De nacimientos y muertes registrados
o tener datos registrados sobre la acta de población. Con eso se empezó la auditoría en salud. Después, en el siglo XX, ya se define mejor y se establece el concepto, primero, de la calidad de atención médica. Ya vamos a hablar de los años 50, donde en Estados Unidos el colegio de cirujanos empiezan a hablar de la calidad de atención en los establecimientos de salud donde ellos desempeñaban sus funciones. Pero bueno, primero hablar de la calidad de atención médica. ¿Qué es la calidad de atención médica? ¿Ya? Y es el manejo idóneo. Primero, el cumplimiento de normativas, el alcanzar los indicadores de calidad en el proceso salud-enfermedad. Es la calidad de atención durante el acto médico. Entonces ya se desarrolla lo que es la evolución hospitalaria. Se encarga de las organizaciones encargadas de controlarlas. Ya se deja el mito de que el director del hospital tiene que ser el mejor gastroenterólogo, el mejor psiquiatra, el mejor cirujano. No se duda. Hay eminencias dentro de las especialidades y grandes maestros en los hospitales, pero a ellos se los nombraba antiguamente como directores de hospitales, porque no se tenía el concepto de lo que era la calidad de atención en salud o la calidad de atención médica y menos la gestión de calidad. ¿Ya? Y hay una evolución hospitalaria y más o menos lo que les decía, nació en los hospitales de los Estados Unidos alrededor del siglo XX, donde ya se piensa en ¿qué? En un sistema de acreditación de hospitales, donde el Colegio de Cirujanos en Estados Unidos coloca un especial énfasis al perfeccionamiento de las historias clínicas, lo que después se traducirá en el buen manejo, en el buen diligenciamiento del expediente clínico. Entonces, la auditoría médica, o sea, la medical audit, la auditoría médica tiene un propósito fundamental. ¿De qué? De que el paciente reciba la mejor atención médica posible, disminuyendo los riesgos. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría médica entonces? Elevar la calidad de atención del personal de salud en el proceso salud de enfermedad. ¿Y cómo lo vamos a medir? En el cumplimiento de una normativa que está claramente establecida y en el cumplimiento de indicadores claramente establecidos en cada establecimiento de salud en su calidad de atención. No se olviden, ¿cuál es nuestro objetivo? Elevar la calidad de atención. Entonces ya se empieza a tener varias clases de auditoría en salud. Ahora ya estamos hablando de la auditoría en salud. No he hablado nada de la auditoría médica todavía. Ya hemos hablado de lo que era la auditoría y ahora estamos hablando recién de la auditoría en salud. Y la auditoría en salud se divide en auditorías de servicios, en la auditoría clínica. Dentro de la clínica está la auditoría médica, la odontológica, la de enfermería, la obstetricia y la de gestión. En nuestra normativa existe la auditoría de servicios, la auditoría médica, ya sea interna o externa, y la auditoría de programa. O sea, según nuestra normativa, existen esos tipos de auditoría. El concepto de auditoría en gestión involucraría la parte financiera, la parte de cartera de servicios, la parte administrativa, pero también la parte asistencial. Entonces no se está trabajando todavía en hacer
una auditoría de gestión. Entonces, ahora, una vez que hemos hablado qué era la auditoría, una vez que hemos hablado de la auditoría en salud, comenzamos a hablar de la auditoría médica. Y la auditoría médica es un análisis crítico, sí, y sistemático, sí, de la calidad de la atención médica. ¿Que incluye qué? Procedimientos de diagnóstico, procedimientos terapéuticos, el uso de recursos humanos capacitados y la calidad de vida de los pacientes. Porque al fin y al cabo, eso se pretende, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y no estamos hablando de que existan, sino hablamos de mejorar una calidad de vida. Entonces, la auditoría médica tiene como objetivo ¿qué? Mejorar la calidad de la atención médica. Es básicamente eso. También nos permite la medición del desempeño, la producción que brinda cada profesional en ese mes que es evaluado o en ese tiempo que es evaluado. Se va a considerar que el desempeño de estándares deseados, ¿no? Y el mejoramiento de desempeño también. Dentro de la auditoría médica, entendido que es un proceso de revisión, que es lo que les decía, que este proceso de revisión nos da la prestación a la salud para identificar sus deficiencias y de manera clara puedan ser remediadas. Revisamos si el proceso se ha cumplido. Para eso ustedes ya conocen, son 86 indicadores, ¿no? Son indicadores de calidad, cuyos estándares de medición son nominales, porque es sí, no, sí registra o sí no aplica. Esos son los estándares de evaluación, las escalas o estándares de evaluación, por eso les decía nominal. Y después nos da la meta, porque podemos hacer una evaluación cual y cuantitativa del cumplimiento de estos 86 estándares. Y si ustedes revisan lo que vamos a ver la tercera semana, pero si revisan o ya han hecho auditorías, hay capítulos exactamente dedicados a la hoja térmica, a la epicrisis, a las evoluciones médicas, a las indicaciones médicas, a los informes de enfermería y otras actividades. Se ha llenado el protocolo quirúrgico, si han sido llenados o no, etcétera. Entonces se va a identificar las deficiencias que donde estas pudieran ser remediadas. ¿Ya? Ese es el proceso de auditoría médica. Entonces, dentro de la auditoría médica, donde el proceso es evaluar crítica y sistemáticamente, o sea, crítica es cabeza totalmente sacada de perjuicios, o sea, puede tener un criterio, pero respeto las opiniones, respeto y no caigo a ser subjetivo. Sistemático porque no veo el árbol, voy a ver el bosque. ¿Ya? Puede que un árbol esté mal, pero voy a ver el bosque para ver si realmente este desempeño
no ha ido acorde a como estaba planificado. Y obviamente ese proceso nos tiene que dar costo-efectividad. O sea, ¿cuánto gasto? Y si yo voy a generar ganancias o mínimamente de rescatarlas, generar algo sobre ese trabajo. Entonces, el costo-efectividad de la atención de estos pacientes. Obviamente, si hago una buena auditoría, si hago un buen plan de acción correctiva, si tengo buenos hallazgos, buenas conclusiones y recomiendo, voy a contribuir a mejorar la calidad de atención por el personal de salud hacia la población. ¿Mediante qué? Mediante una evaluación sistémica e imparcial. ¿De qué? De los procedimientos, de los métodos, de los productos y servicios, ¿no es cierto? De manera imparcial, ¿qué voy a ver? Estructura. O sea, voy a evaluar si la infraestructura es la adecuada, si el equipamiento, los fármacos y los insumos han sido dotados acorde, y sus recursos humanos. Cuán capacitados están para esa función. Estoy hablando de gestión de calidad. Ahí está por eso los procedimientos, los métodos, los productos y servicios. ¿Con qué fin voy a perseguir el cumplimiento de todo esto que dice en teoría? De orientar en las decisiones y asegurar la calidad en el cumplimiento de ¿qué? De las metas y también de objetivos institucionales. Entonces, la auditoría, traducida en 5 minutos, nos damos un break. Porque alcanza el tiempo, no se preocupe. ¿Sí? Ya, 5 minutitos para que nos podamos parar. Un cafecito. Está bien, doctor. 5 minutitos. Cafecito. Aunque se nos han adelantado la Paula, pero un cafecito.
Volvemos. Muy bien. Continuamos. Ya nos hemos dado un estirón. Muy bien. Entonces, la auditoría clínica, la auditoría médica en nuestra normativa, pues tampoco tenemos una auditoría clínica, es un análisis sistemático y van a ver ya las definiciones en la normativa que es parecida. Es un análisis sistemático, crítico, ya, científico, de la calidad de atención profesional que brindamos a nivel asistencial. Es un análisis correctivo, sistemático y crítico de la calidad de atención del personal de salud a nivel asistencial. Va a evaluar el acto médico en el proceso salud-enfermedad. Entonces, la auditoría médica también es un equipo, una visión multidisciplinaria. O sea, ya el próximo sábado, que vamos a empezar el sábado a las 7, ya vamos a hablar de los comités de asesoramiento y específicamente vamos a hablar del comité de auditoría médica. Entonces ahí vamos a poder evaluar que tienes un equipo multidisciplinario donde estén odontólogos, enfermeras, bioquímicos, radiólogos, etcétera, hasta tal vez un administrativo, para hacer una evaluación conjunta y de auditoría. Pues no es un peritaje, ustedes ya llevan el peritaje, saben que el perito tiene conocimiento sistemático, específico, no ciencia, arte, o sabemos ya. La auditoría es más global, es más sistémica. Entonces, hay un equipo multidisciplinario. Entonces, la auditoría, que es integral, que no vamos a hacer una auditoría financiera, pero vamos a tener una información financiera. Vamos a tener si se ha cumplido o no la normativa, ¿ya? Si se han logrado los objetivos, las metas específicos, ¿no? Y la auditoría es un método de control interno. Vamos a este corto video. El grupo está conformado por Gerson Colmenares y Diego Núñez. Hoy venimos a hablar del perfil y características que debe tener un auditor. Pero antes de hablar de un auditor debemos tener definido qué es una auditoría. Se define como una evaluación objetiva, concreta e integral de las actividades que realiza en un área o empresa para cumplir sus fines y objetivos. ¿Quién es el auditor? Persona capacitada y experimentada que es designada por la alta gerencia para revisar y examinar los resultados de gestión con el propósito de informar las observaciones y recomendaciones pertinentes que conlleven a la empresa a su mejora continua. ¿Qué características debe tener un buen auditor? Un buen auditor debe caracterizarse por ser diplomático, paciente, buen comunicador, buen juez, disciplinado, imparcial, trabajador, con mente abierta, honesto, analítico, curioso, interesado y con carácter resistente y bien entrenado. ¿Qué características no debe tener un auditor? Un auditor no puede ser anárquico, cínico, parcial, ansioso por agradar, inconstante, indisciplinado, cobarde, argumentador, crédulo, flojo de carácter y temeroso a la hora de hablar. Las cualidades que debe tener un auditor: debe ser una persona paciente, amable bajo todas las circunstancias, líder, ser puntual, estar preparado, ser directo, decisivo y preciso, metiéndose en el trabajo, dando buenos juicios y siendo consciente de las relaciones interpersonales y de los problemas que puede ocasionar. Para finalizar, el auditor en lo posible debe contar con una formación integral, pero fundamentalmente consciente de la responsabilidad que implica sus juicios y opiniones frente a las organizaciones y a la sociedad. Muy bien. Entonces, una vez que hemos
hecho un repaso de lo que es la auditoría. La auditoría clínica, la auditoría médica es un proceso, en lo que hemos dicho, es un proceso de gestión de calidad. Es un proceso de los que hay de la medición de la calidad, ¿no? Que adopta o formula o ve el cumplimiento de normas, de normativa, y también el cumplimiento de estándares, ¿ya? De la práctica clínica. ¿Y dónde va a estar plasmada la práctica clínica, Tatiana Vega? Doctor, buenas noches. Responde. Perdón, ¿me repite la pregunta? No le... ¿Estabas en clase? Sí, No. estoy en clase. Solo que me he atrasado al volver del café. Ah, ya. No, eso, ¿dónde está plasmada toda la práctica clínica para que hagas una auditoría? En el expediente clínico. Exacto. ¿No? En el expediente clínico. Entonces ese va a ser el documento base que nos va a permitir ver que si se ha cumplido la normativa y si se ha cumplido los estándares. Carol, ¿cómo vas a saber si se ha cumplido la normativa? Carol Sandoval. Sí, doctor. Primero se hace un análisis precisamente del expediente clínico y se ve los protocolos, si se han seguido o no se han seguido. ¿Y cómo sabes si se han seguido o no los protocolos? Porque hay protocolos ya hechos y normativas también de acuerdo al lugar, ¿no? ¿Cómo sabes que es? Claro. ¿Sí? ¿Cómo sabes que hay eso? Te digo. Porque hay normativas y hay nacionales que... Pero para eso, ¿qué tienes que tener? Conocer esa normativa tener nacional, conocimiento de eso, precisamente, sí. departamental y de tu establecimiento de salud. Entonces, uno de los principios que se desprende que le estaba preguntando a Caro. Si yo sé, ¿cómo voy a saber si se ha cumplido o incumplido la normativa? Si no la conozco. Cotejando las normas. ¿Y cómo vas a saber si han cumplido los estándares, Luis Cordero? Verificando, doctor, si se ha, verificando todo lo que contiene la historia clínica, si se ha llevado, si se han cumplido los protocolos. Está bien, los protocolos ya hemos hablado. ¿Cómo vas a saber si se ha cumplido los estándares? A través de la medición que se realiza mediante los, ¿cómo se llaman los? No recuerdo ahorita, doctor, los... ¿Qué vas a medir? A ver, ayudarle a Arnulfo. Arnulfo Álvarez. Era cafecito nomás, ¿no? No era la cena. Ah, está ahí el Arnulfo. Bueno, doctor. Los estándares entonces se puede medir utilizando las guías de evaluación para ver el cumplimiento de lo que son los estándares. Claro, entonces primero tienes que tener un conocimiento claro de los indicadores, o sea, de los estándares. Y ¿cómo sabes, Oscar, el cumplimiento de los mismos? Mediante el conocimiento de las guías. Estamos hablando de estándares. Normas ya hemos hablado. Estamos hablando de los estándares. Claro, pero en las guías nos ponen los estándares de cumplimiento. La normativa, Oscar, es escrita. Porque incluso el forjeo te da la construcción de indicadores, pero las normas no te dan los específicamente los estándares. En el caso de acreditación, doctor. Ya, te dan los estándares, pero ¿a qué tienes que llegar para saber si has cumplido o no? ¿Solo conociendo la normativa? Evaluando.
si cumplimos o no. ¿En base a qué vas a saber si es cumplido o no? Estás bien, sigues razonando, estás bien, el camino está bien. Si es que cumplo con todo lo que me menciona la cápita de... Exacto, pero ¿qué te va a dar si has cumplido o no? O sea, ¿qué dato es el que te va a dar si has cumplido o no? ¿Cómo es, Oscar? A ver, que te ayude. Víctor Manuel Calizay. Después de evaluar con la guía, con los indicadores, nos va a dar un resultado porcentual. A ver, ese resultado porcentual, ¿qué se llama? Estás bien, pero ¿qué se llama? El cumplimiento de la... Y tienen que acordarse de la construcción de los indicadores para saber lo que estoy preguntando. Tatiana, has levantado la mano. ¿Tenías algún comentario antes que Víctor se acuerde? Sobre los estándares, serían los reglamentos y las resoluciones que existen. No, eso es la normativa. Acuérdense la construcción de los indicadores y los están. Tiene que haber una meta. Si no conocemos la meta, ¿cómo vamos a ver si está cumplido? Por ejemplo, si me dice el cumplimiento de las conformidades por encima del 85% y yo he llegado al 60%, o he llegado al 70%, o he llegado al 90%. Si no conozco mi meta, que es el resultado, la meta que Víctor o nos quien estaba yendo bien, ¿cómo voy a saber si he cumplido? Entonces, acuérdense de la construcción de indicadores. Está muy bien, las de acreditación te dan el indicador, la forma de construcción, la forma de medición, pero te da la meta. Por ejemplo, si sacas 94 en una acreditación, Tatiana, ¿acreditas? Sí. ¿Sí? Con felicitaciones. Sí, yo creo que No, sí. no. 90, 95, acreditas. 90 es condicional. Por encima del 95, o sea, llegando al 100, ya recién con felicitaciones. Pero ¿quién te da esos parámetros? La normativa en donde establece las metas. Y la meta no te da la normativa, te da tu proyecto o tu plan de mejora continua de la calidad. Puede ser nacional, como el caso del PRONAX, pero también tu establecimiento de salud puede tener metas propias, porque cada hospital debe tener un plan de calidad, un plan de mejora continua, o sea, un plan de calidad hospitalario, en donde lo primero que tiene que dar a conocer es los indicadores de calidad, los indicadores clínicos, y dentro de los indicadores, bueno, ya saben, ¿no? Que hay procesos, resultados, los indicadores de estructura, ¿ya? Y por eso los invito al curso de gestión de calidad, que justo vemos todo eso, ¿ya? Entonces, eso va a hacerte la auditoría, el cumplimiento de estos estándares y el cumplimiento de la normativa. La parte que en metodología de investigación la conocemos como cuantitativa, va a ser la evaluación de las metas de los estándares. Pero la parte cualitativa va a ver el cumplimiento de las normativas. Y las normativas no tienen un parámetro matemático de cumplimiento. Lo único matemático que tiene es que si es una normativa ley, si has cumplido el artículo 14, el artículo 15 de la normativa. Por ejemplo, en el manejo del expediente clínico. Entonces te va a dar el artículo 12 y 14, que lo vamos a ver el próximo miércoles, donde dice que hay 7 partes del expediente clínico. Pero primero hay que ver, por ejemplo, en el caso donde yo trabajo, que es el psiquiátrico, la normativa clara que está escrito a nivel nacional no se va a aplicar porque este establecimiento de salud no interna pacientes, porque los pacientes viven
Entonces residen. Estamos hablando de pacientes que viven 30 o 28, 30, 40 años. ¿No es cierto? Pero también hay, ese es sui generis, porque puede ser de tercer nivel, pero hay manejos de primer y segundo nivel. Hay manejos básicos, porque aparte de la patología psiquiátrica, tienen diarrea, tienen infecciones urinarias, tienen patologías odontológicas, etcétera. Entonces, por ejemplo, ya la normativa del expediente clínico así a secas no se va a cumplir. Entonces, ahí está el gestor de calidad para trabajar sin cambiar la normativa en un expediente clínico acorde. Pero para eso hay que normarlo, hay un proceso. Esta normativa se la presenta al Consejo Técnico Administrativo, se da su aprobación, pero quien termina aprobando cualquier normativa es el CEDES departamental a través del Consejo Técnico. Y no se olviden que eso tarda porque esa documentación va a planificación, donde se llama un área de documentos. Sigue todo ese proceso, pero ustedes lo tienen que conocer para poder sacar una normativa hospitalaria. Es lo mismo que conozcan su cartera de servicios. ¿De dónde van a construir una cartera de servicios? ¿Alguien es gestor de calidad de algún hospital? Luis, tal vez. ¿No? Levanten la mano pues si alguien es gestor de calidad, porque ahorita no me acuerdo. Lo tenía en sus trabajos. Carmen, odontóloga, no está, ¿no? Clases que es de Cobija, ella creo era gestora. Causa, excepto Eric Cueto, los demás han dado vacación de Cobija. ¿Era algún aniversario? O sea, van a adelantar. Presente, doctor. Karen, Aquí estamos pero presentes, no, doctor. pero Estamos, no los, doctor. no, pero no los de la unidad de calidad que los conozco del CEDES. ¿Dónde está la licenciada Sandra? A ver. Vos nomás creo que estás Eric, ¿no? No, hay compañeros que están ¿Del CEDES? Roberto Galín. Del CEDES solamente Arnulfo, mi persona. Ya, pero alguno de ustedes maneja. Vos sabes, Eric, quién de ellos es gestor de calidad. Sí, ninguno de los que estamos de Cobija es gestor de calidad. ¿Quién es gestor de calidad en La Paz? Porque en los trabajos yo me acuerdo que me decían, yo soy gestor. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Al grano, o sea, para no preguntar quién es o no. Porque el gestor de calidad tiene que conocer esta parte de la normativa. Y creo que se me escapó la idea ya. La guía de caracterización, doctor. Perfecto, ahí vamos. Entonces, no, la cartera de servicios primero. Entonces, su cartera de servicios, ¿de dónde va a salir? Del perfil epidemiológico del establecimiento de salud, de por lo menos los últimos 5 años. Ahí va a trabajar con el epidemiólogo o con el planificador, porque el gestor no es todólogo, ¿no es cierto? Entonces, y si no se tiene que justificar su cartera de servicios. ¿Por qué estoy hablando de la cartera de servicios y por qué me he ido atrás? Porque va a haber protocolos de actuación, alguno que otro, que no están en la SNAC, que no estén en los protocolos específicos por especialidad que existe, que sacó el INASES, y fue por una resolución ministerial homologado al sistema público, ¿ya? Entonces, si aparte de las, por ejemplo, neonatología, neurocirugía, algunas de terapia reconstructiva, algunas áreas nuevas no están en ninguno de los protocolos, entonces va a tener que trabajar. No lo ves a tu perro, Paula. ¿Ya? Entonces va a tener que trabajar en sus propias patologías propias de cada establecimiento de salud, que va a estar plasmada en su cartera de servicios. ¿Ya? ¿Por qué he retrocedido a todo eso? Porque para hacer una auditoría y médica interna y no tengo un protocolo para decir que cumplió o no, porque no, por alguna casualidad no está ni en la ANAC ni en los protocolos de especialidad, entonces los tengo que tener nosotros. Pero para que sea válido tenemos que seguir todo ese camino engorroso que acabo de decirles.
¿Y quién tiene que conocer eso? ¿Los jefes de servicio? No, el gestor de calidad. No se van ni siquiera del asesor jurídico, nada. El gestor de calidad. ¿Ya? Por eso es retrocedido a todo eso, porque la auditoría mide la gestión de calidad en base al cumplimiento de ¿qué? De estándares de calidad y normativa. Y cuando habla ya la tercera semana específicamente de auditoría médica y veamos los estándares y veamos cómo hay que hacer el informe y veamos cuando tengamos que decir, ¿cumplió la normativa o no? Si no la conozco, yo con qué moral, Arnulfo, tú eres cirujano, ¿no? Arnulfo Álvarez. No, médico general no, doctor. Médico general. ¿Quién Médico. era cirujano? Voy a buscar. Tiene la calidad, la doctora. Las dos No, la doctora, hay una ginecóloga y había un cirujano que no prendía generalmente su cámara. Y ¿no eres José Luis Barriga? No, ¿eh? No, yo soy ginecólogo. Bueno, pues ya, después vamos a hablar. ¿Por qué les digo? Porque el cirujano no tiene obligación. José Luis Barriga, ahí está. Ellos no tienen la obligación de saber, pero sí el gestor de calidad tiene que dar luces para seguir ese camino de tener sus protocolos. Les estoy hablando de cosas con solamente el cumplimiento de normas y estándares de calidad. Los estándares, ¿de dónde salen? De las normas. Por eso hay una guía de acreditación y hay una norma técnica de acreditación. ¿Ya? Y hay una normativa en la cual se va a basar en las caracterizaciones de establecimientos de salud, que hasta el segundo nivel está oficial. El tercero y el cuarto, hace 4 años que he participado en el de tercero y no sale a luz todavía. Un parto muy distóxico, ¿ya? Porque ya hay trabajado una caracterización en tercer nivel. ¿Por qué estoy hablando de eso si la clase de auditoría médica? Porque si no tenemos eso establecido, cuando yo diga que el doctor Luis Cordero no ha cumplido con el protocolo TANS, o no ha cumplido con las NAC, o no ha cumplido con la normativa, y él venga y me dice, doctor, sí, ¿qué parte no he cumplido? Y sería bien, Luis, que me ves revisando ese rato, transpirando, ¿qué no has cumplido? No, pues entonces, tú me dirás, ¿usted es el auditor médico? Sí. Muchas gracias. ¿Con qué moral yo puedo decir a otro colega en grupo, en comisión, que no ha cumplido una normativa si no la conozco? ¿Y qué tal si el protocolo, no sé, a ver, de una cirugía neonatal a corazón abierto no está plasmada? Con seguridad la SNAC no va a estar. No sé si en los protocolos de neonatología estará. Pero entonces, sí, dime. Una consulta, hablando de la caracterización. Sí. En la seguridad social hay varios hospitales de segundo nivel que no tienen una sala de recuperación posanestesia. Lo pasan directamente a terapia intensiva. Por ejemplo. Ahí si hubiera una intercurrencia, ¿responsabilidad de quién sería? ¿Del cirujano por enviar a terapia? ¿El terapista por recibir un paciente que no tiene criterio para terapia? ¿O del director por no gestionar? Ya, muy buena pregunta. Por ejemplo, la auditoría médica establece que si en el acto médico, si en su protocolo bueno, en realidad el cirujano no lo va a mandar a terapia intensiva, o sea, a la sala de recuperación, porque es función del anestesiólogo. ¿No es cierto? Primero empezamos por ahí. O sea, ¿qué dice del cirujano? Que el cirujano cierra y los mantiene despierto y lo puede, o sea, ve las condiciones de traslado postquirúrgico y lo deja al anestesiólogo. El anestesiólogo define si se va a sala de recuperación, se va despierto, se va a terapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el cirujano, si hace una auditoría, no va a salir que ha incumplido su acto médico, porque conozco como auditor cuáles son las funciones del cirujano. ¿Sí? Y conozco las funciones del anestesiólogo. Si en el protocolo de la Seguridad Social dice que vaya directamente a terapia intensiva y no tiene
las características o son los requisitos para entrar a terapia intensiva, donde otro paciente que necesite puede entrar, pero si dice su normativa, entonces el anestesiólogo cumplió porque su protocolo o su flujograma así lo indica. Ahora, si dice que no vaya a terapia intensiva y lo manda cuando no hay criterios de internación para terapia, la responsabilidad es del anestesiólogo. Pero si en la normativa en la que se van a basar dice en el algoritmo o en el flujograma de que saliendo del quirófano tiene que ir directo a terapia intensiva porque no tiene ni terapia intermedia, menos sala de recuperación, y el terapista cree que no tiene criterios, el anestesiólogo cumplió. Entonces, ¿dónde va a estar la cabeza? En el planificador y en el director del hospital. Y ahí se tiene que recomendar que una auditoría de servicio al quirófano para revisar los flujogramas de actuación, o sea, el manual de procesos y procedimientos que tiene el cirujano, que tiene el anestesiólogo para pacientes postquirúrgicos. No sé si te he contestado. Excelente, doctor. Me ha despejado un montón de dudas. Gracias. Y esa es la función de la auditoría, colega. O sea, sí se empieza por una auditoría médica, pero puede recomendar una auditoría de servicio. Y las auditorías de servicio, y cuando se hagan las auditorías de proceso, no solo van a caer pues en el acto médico, donde sí el colega responde por la parte asistencial, van a caer en las MAES. Porque si el protocolo dice que vaya a terapia intensiva, yo tengo que asegurar tener camas para estos pacientes quirúrgicos que no van a requerir terapia, y para mi población, peor ahora en COVID, que sí van a requerir terapia intensiva. Entonces ya, si hacemos una buena auditoría, primero que el cirujano, yo no le veo ninguna responsabilidad, porque la responsabilidad final del paciente para que vaya al destino, sea de sala de recuperación, sea a su habitación o a terapia, es el anestesiólogo. Cualquier intercurrencia mientras abra y no cierre y está en el acto operatorio y se deba a la función del cirujano, ya. Entonces, si se voló una arteria y causó hemorragia, no es culpa del anestesiólogo. O sea, por eso tiene que estar claro las funciones básicas de cada uno, ¿ya? Por eso hacemos una evaluación de normas y estándares, ¿ya? Y tengo que conocer estructura, procesos y resultados. Por ejemplo, lo que está planteando el colega es de estructura, pero también es de procesos. Y los procesos, ¿quién lo hace? El planificador, no es el gestor. Y se supone que el planificador o es médico o es personal de salud, experto en salud pública, en gerencia o en estratégica o en gerencia administrativa de establecimientos de salud. Porque un administrativo no va a tener idea de lo que es un flujograma y manejo de un quirófano. ¿Ve? Entonces, cada quien tiene sus funciones. Obviamente, es una evaluación permanente y sistémica. Por eso en el mundo ya no se habla de una mejora de la calidad total. Se habla de una mejora continua de la calidad. Por eso les pido que lean ciclos cortos, porque la evaluación se hace mensual. Las auditorías programadas las van a hacer, y eso les voy a hablar el sábado, mensualmente. Y vamos a ver que en el año sí he alcanzado el buen diligenciamiento del expediente clínico. ¿Ya? Y obviamente se va al mejoramiento continuo de la calidad. Entonces, la auditoría en salud, perdón, antes de despedirse, está involucrada todo el personal de salud. Porque algún hospital del país me decía que sus comités solo estaban médicos. Un gran error. El médico va a poder dar criterios de laboratorista en la fase preanalítica, analítica y posanalítica. El médico va a opinar sobre la administración de medicamentos,
sobre la evolución de enfermería, sobre el sistema NANDA que tienen también las enfermeras, sobre el SOAPIE que tiene la forma de evaluación de las enfermeras, sobre su balance hidroelectrolítico digeridos y eliminados. No, o un farmacéutico no va a hablar de la prescripción del médico, va a hablar de no es administración. Se me dio el nombre, pero es el dar los medicamentos. Se me dio ahorita el nombre. Todo eso tenemos que conocer como auditores. Dispensación. Perfecto. ¿Quién ha sido el que me ha ayudado? Arnulfo. Qué bien, Arnulfo. Ya, la dispensación. Entonces, una cosa será la prescripción, la dispensación y la administración. ¿Ya? Y obviamente psicólogos, nutricionistas. Por eso es un equipo multidisciplinario. Bueno, y hasta ahí, os diría un poco más corta, la introducción a lo que es auditoría y auditoría en salud. He dado solo los tips, solo los cánones de lo que es la auditoría médica. Para yo seguir hablando de la auditoría médica, primero tengo que hablarles, bueno, voy a hablarles de los comités de asesoramiento y para hablar de la auditoría, la próxima semana nos vamos a dedicar al expediente clínico. Porque si no lo dominamos, todo el manejo del expediente clínico, no vamos a poder hacer auditorías. ¿Ya? Entonces, habiliten cámaras y veremos si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema? Bueno, ya que están, mientras meditan y piensan, ya que estamos la mayoría, les vuelvo a repetir, en plataforma ya está todo el material de este módulo. Antes lo subíamos por semana, ahora está todo. Ya está el primer trabajo de 40 puntos y está el trabajo final sobre 60. Están las directrices y están las fechas de presentación. ¿Ya? O sea, todo lo planificado del módulo ya está en plataforma, pueden entrar y verlo. También están los links de las 2 primeras clases en formato de video, aunque el material lo tienen. ¿Qué otra cosa más? No, pues está básicamente todo. Me adelanto a decirles, ninguna fecha se va o suspender o diferir, no. ¿Sí? Incluso está la fecha de su segundo turno. Espero que no vayan a segundo turno porque saben que el segundo turno es examen. ¿Sí? En cambio, es más fácil cumplir con un trabajo de 40, con un trabajo de 60, ¿no es cierto? Y obviamente la asistencia y la participación van a entrar a cualquiera de esos 2 porcentajes. En realidad, la evaluación sería sobre 110. Ya, pero bueno, sobre 100. No me acuerdo si habéis reprobado en el otro módulo, pero bueno. Está todo. Sí, dime, Oscar. Que yo era reprobado porque no podía entrar al sistema. Mis clases habilitado. Ahora ya prevé desde ahora, Oscar, por favor, con Carol Gracia o con el encargado de sistemas, si es que no has resuelto el problema. Porque obviamente todos los trabajos tienen que estar en plataforma. ¿Ya? Ya está, son 2 partes del primer trabajo y son 2 partes del segundo. El primero es expediente clínico y tienen que presentar el expediente clínico de donde ustedes trabajan o de un establecimiento de salud que prefieran. ¿Ya? En la segunda, el trabajo final es igual, mapas conceptuales, todo sobre el capítulo de auditoría, porque creo que todos tienen el libro. No sé si alguno no tiene, pero creo que todos. O tienen amigos que tienen el libro, como el Eric Cueto, conoce a varios que tienen, ¿no? Entonces, ya les voy a pasar los capítulos en los cuales van a trabajar. Y en el trabajo final, consíganse un expediente clínico porque van a hacer una auditoría. Ahora me dirán, pero la última clase es el formato del informe de auditoría. Sí, pero ya lo tienen en su material. O sea,
todo ya lo he subido, entonces pueden ir revisando las partes de un informe de auditoría. Y como a todos en el primer módulo no ha cambiado, por inbox me preguntan cualquier duda desde este minuto hasta el final del módulo. O sea, el aspecto tutorial sigue mientras dure el módulo. O sea, no solo nos vemos el miércoles y sábado en la noche. No me acuerdo si María Lidia Vinaya o cuál de sus compañeros siempre anda preguntando. Y está bien. Entonces ahora todo el material está en plataforma. Ya, yo les paso qué capítulo del libro, pero igual en el material también tienen, o sea, no hay problema si alguno todavía no tiene. ¿Alguno no tiene? Puedo preguntar. ¿Todos tienen? Debo suponer que sí. O sea, por el silencio de ustedes, debo suponer que todos, asumo que todos, no estamos obligando a comprarlos, pero si alguno no tiene y está cercano, puede prestarse, ¿no es cierto? A lo mejor le voy a preguntar, Luis, ¿qué tienes? Malvina, ¿tienes? Víctor, ¿tienes el libro? Ya. José Luis, la palma de la mano me dice que sí. Ya. Arnulfo Álvarez, también. Wilber, que en ningún momento comprendió la cámara, no sé si está ahí. Wilber. O sea, ha prendido la cámara, pues aparentemente no está en clase. Ya, entonces, si todos o la mayoría tienen, entonces les voy a pasar qué capítulo hay que revisar para sus mapas conceptuales. Y les va a servir de base, porque en el libro está el formato del informe también. ¿Ya? ¿No hay dudas? Estamos muy calladitos hoy día. Están preparando para el Halloween, creo. Doc. Sí, Oscar. Lo escuché mencionar de que toda normativa es aprobada para el CEDES, pero eso es tan solo para el subsector público o también corre para... Subsector público porque y privado. Porque a corto plazo no te olvides que tienes lazos, ¿no? Sí. Sí, está perfecto eso. Para el subsector público y privado es el CEDES. Para el subsector seguridad a corto plazo es el ASUS. Porque el ASUS es el encargado de hacer las auditorías externas también en la seguridad a corto plazo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, seguro van a ir surgiendo porque vamos a ir viendo todo lo que es auditoría, ¿no? ¿Ya? Eric, bueno, en Cobija tú ya has escuchado el resumen de todo lo que estoy hablando, entonces ya tienes un conocimiento previo, ¿no? Sí, pero solamente le iba a preguntar lo siguiente, doctor. Dime, Eric. En realidad, para hacer la cartera de servicio, ya viene del perfil epidemiológico. Este perfil epidemiológico, la cartera teniendo la cartera de servicio, no es necesario que sepa el CEDES, simplemente yo lo hago aprobar con mi consejo técnico hospitalario, lo pongo en vigencia. Claro, le pasaré al CEDES para que conozca. Pero no. Buena tu pregunta. Es buena tu pregunta. No, para la cartera de servicios no. Estamos hablando de normativas. Bien tu pregunta, porque aclarar. La cartera de servicios, los hospitales dan a conocer a seguros del CEDES, pero no esperan su aprobación. No, está muy bien. Y si estábamos entendiendo lo otro, no. Yo he hablado si vas a aprobar un protocolo de actuación en una enfermedad X que no estén ni en las NAC, ni estén en los libros de especialidades que existe del INASES, homologados por resolución ministerial por el Ministerio de Salud. Ex INASES, ¿no? Porque obviamente después ha sido a CINSA y a Versasos. Ojo. Para la cartera de servicios, no, porque la cartera de servicios da a conocer al CEDES departamental. Pero además la cartera de servicios tampoco la hace totalmente el hospital, no se olviden.
Porque en la primera cartera trabajaron con el ministerio y el hospital podía aumentar algunas carteras de servicios. Mi micrófono ya viró la batería. Entonces, perdón, en la cámara. Entonces, no, bien lo de la cartera de servicios, Eric. No depende ni siquiera la aprobación del Consejo Técnico, nada. Estoy hablando de normativas. Por ejemplo, un protocolo de cirugía neonatológica a corazón abierto. Tenemos en la SNAC. Tú mismo, Eric. ¿O no has revisado mucho en la SNAC? No, bueno, no he escudriñado la SNAC, doctor. Y tienen que manejarlo claramente si vamos a auditar, ¿no? Si vamos a ser auditores. El ANAC no está. Nadie es neonatólogo, pero tengo entendido que tampoco están los protocolos de neonatología, porque no estamos hablando de cirugía, estamos hablando de cirugía neonatológica y más su especializado, corazón. Entonces, ¿qué va a tener que hacer ese equipo? Trabajar su protocolo. Aunque en el mundo ya no hablamos de protocolos de actuación, hablamos de, no son flujogramas, guías de actuación donde tenemos flujogramas y algoritmos. ¿Ya? Y por eso es más importante cada vez los manuales de procesos y procedimientos por servicio. Eso sí tienen que ser, dicen homologados, pero en realidad es aprobados por el CEDES. Pero no quiere decir, ojo, que si el hospital, a través de un comité del directorio o de un consejo técnico administrativo, que también confunden con el comité técnico administrativo, pero eso lo vamos a hablar el sábado, ya lo ha aprobado y está en espera del CEDES, porque no sé en los otros CEDES, pero se echan por lo menos unos 6 meses para aprobarlo, o unos 3 meses en los mejores casos. No puedan ya aplicarlo, porque si hay una resolución del hospital, pueden aplicarlo mientras esperan la aprobación o homologación del CEDES a través de su consejo técnico. Porque hay una serie de revisiones, por eso tarda, porque hay un área de planificación. ¿Tú estás en planificación, Eric, o en gestión? En planificación, es el desarrollo organizacional. Ya. No, pero hay un área de documentos, ¿no ve? Que se encarga de la revisión de estas normativas. Da sus observaciones, el hospital las subsana y vuelven a enviar, hasta que en algún momento ya no hay más observaciones y el Consejo Técnico Administrativo aprueba bajo resolución. Pero no quiere decir que mientras tarde eso, el hospital no lo apruebe a través de una resolución interna y lo tenemos que mostrar en una auditoría. Porque ¿para qué es importante tener los protocolos? Porque en una auditoría se tenga una norma en la que ha seguido el equipo quirúrgico, en este caso de este paciente. Obviamente no vas a crear una nueva ANAC. O sea, si del segundo nivel prácticamente todos los productos, o en primer nivel todas las prestaciones, están ya dadas. ¿No es cierto? ¿Alguna otra pregunta? De todas maneras, vamos a ir reconduciendo, porque cuando hablemos de los comités, ya vamos a ver los alcances de cada comité el próximo sábado. ¿Ya? Es un poco de gestión de calidad que lo van a pulir más con los otros docentes que les van a dar gestión de calidad. Listo, entonces nos veríamos el sábado a las 7. Por favor, comenzando 7. Solo han comenzado, a las 7 solo habían 3 personas. 4. Y dentro de esas 4 era mi persona y el encargado de la escuela de posgrado. Nos estamos hablando que los colegas eran solo 2. No le puedo exigir a la Carol toda su cámara porque la mía ya ha acabado su batería, entonces está bien. Ya, nos vemos entonces el próximo sábado a las 7. No es fecha de Halloween, no es Todos Santos, entonces tranquilo, nos vemos el sábado a las 7. Que a las 9 después vayan bueno, no sé si todavía están saliendo, pero bueno, si salen a las 9 pueden ir. La Paula dice que no, por favor, uno de los colegas, alguien invítela.
Ya, listo. Nos vemos. Un Chao. saludo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bueno. noches, doctor. Buenas noches. Buenas profesor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.